Hola, este video es la clase prometida para poder explicar lo del trabajo de esta semana, que tiene relación con los números reales y sus propiedades. Y después voy a hacer el otro video y van a poder verlo y estudiar en relación al otro tema de esta semana. Este no es difícil, pero es un poco largo. Voy a desaparecer de aquí y voy a mantenerme hablando y vamos a iniciar. Primero, ustedes conocían los números racionales, que era todo aquel número que se puede escribir como una fracción en donde tienen un numerador y un denominador. Tienen un número arriba y tienen un número abajo. Ambos enteros, con la excepción que este de abajo no puede ser cero. Esos eran los racionales que representamos con ciertas letras. Ahora vamos a ir construyendo de a poco, construyendo entre comillas, estos que son los reales. Creativamente, en un derroche de creatividad, como son reales, se usa la letra R para representarlos. Aquí viene un repaso de los distintos conjuntos. El primer conjunto son los naturales, es el primer conjunto con el que inician el trabajo. Aquí hay que tener cuidado. La página parte desde el 1, pero ustedes bien saben, y algo alcanzamos a hablar este año, que estos números parten desde el 0. El 0 es el primer natural, y luego le siguen los otros números. A estos números hubieron problemas que no se pudieron resolver. Por ejemplo, 5 menos 7 es imposible de resolver en los naturales. Entonces, aparece este otro conjunto que nos puede ayudar, en donde hay números negativos. La cantidad de números naturales y números enteros que hay, considerando que son negativos también, es exactamente la misma. Con todos los naturales yo puedo contar todos los enteros. Acá también, con todos los naturales, yo puedo contar todos los racionales. Es la misma cantidad de números. Los racionales son los que les dije que es todo número que se puede escribir como una fracción, en que el denominador debe ser distinto de cero y deben ser números enteros. El conjunto que se trabajó y que trabajaron hace unos días son los irracionales. Los irracionales son aquellos que no pueden escribirse como una fracción con las cualidades que vimos nosotros. Por ejemplo, está el número pi, está raíz de 2, está phi, que es el número de oro de la matemática, y hay distintos otros números, y de hecho, esta imagen lleva a muchos errores, porque hace pensar que en esta parte donde me estoy desplazando hay un espacio muerto y algunos estarían en todo su derecho de pensar en que habría otro conjunto más. Hay números que no están siendo considerados. Por eso este tipo de diagramas que usan estas plataformas y otras entidades un poco más antiguas no se han actualizado. Tenemos los naturales. Tenemos los enteros que incluyen a los naturales. Tenemos los racionales. Y también tenemos a los irracionales, que vendrían a ser algo así. Vendrían a ser todo lo de acá. Perdón, me pasé. Ahí sí. Vendrían a ser todo esto de acá. Todo esto que no estaban los que yo llamé racionales, son los irracionales. Y son un infinito mucho más grande. Por eso este dibujo trae otro error, que es dibujar un círculo más pequeño. Sin embargo, son muchos más. Cuando juntamos todo, recién ahí tenemos los números reales. Es decir, los números reales son todo lo que ustedes conocen hasta ahora. Y la cualidad de los irracionales, a diferencia de los otros, era que eran infinitos, que no se repite ningún número. Todavía siguen descubriendo cifras del número pi, por ejemplo, eh, y lo utilizan para poder encriptar distintos mensajes
como en temas de seguridad, por ejemplo, se siguen usando. Este símbolo, que está mal escrito, debería ser que los números reales, que se simboliza con una doble línea en la R, deben ser iguales a los racionales, que son una letra Q con una doble línea acá. Unido, es decir, vamos a considerarlo junto a los irracionales, que algunos representan con la letra I, otros los representan con una letra Q, que me queda un poco fea, pero es una letra Q, con un asterisco arriba, o algunos simplemente representan a los irracionales como los reales menos los racionales. Es decir, que si a los reales le quito los racionales, me quedan los irracionales. De cualquiera de esas formas ustedes lo pueden encontrar. Ahora, con los reales, es decir, todos los números que ustedes conocen, hay ciertas propiedades que hacen llamarlo no un conjunto numérico. Cuando ustedes estudian solamente los elementos que están dentro de estos conjuntos, así como cosas que existen, son conjuntos. Pero cuando hay sumas, restas, propiedades, estamos hablando de un sistema. Y eso ya lo complica y empiezan a aparecer ciertas propiedades, como en este caso. Se llama propiedad interna, que quiere decir que si sumo dos números reales, el otro también va a ser real. Sea cual sea el número que ustedes sumen, el resultado va a ser real. Si ustedes no tienen el símbolo con las dos líneas para escribir la letra de los números reales, basta con escribir la letra R como negrita. Es decir, cuando ustedes van a un Word, ustedes escriben la letra R con el botón de negrita para que salga un poco más oscuro, y eso es igual de válido, y es mucho más válido que esta R ordinaria que no representa nada. Esta sí es una R en negrita, y esta está bien hecha. Otra propiedad, la asociatividad. Cuando voy a sumar tres reales, primero puedo asociar los dos primeros y sumarlo, y luego este resultado lo sumo con el tercero, o bien sumo los dos últimos y el resultado de esa suma la sumo con el primero que había. No hay problema en el orden de la suma. Recuerden que la suma es imposible hacerla de a tres números inmediatamente. Siempre es de a dos y ustedes asocian los números que quieran sumar. Y ustedes se pueden preguntar, pero profe, ¿cómo aquí sumamos tres números? Fácil, usted primero suma 2 y después suma 2 y después de a 2, de 2, de a 2. Nunca 3 inmediatamente porque el cerebro no puede. Así que es una operación que se denomina binaria, es decir, de a 2. Por ejemplo acá, esta suma decimal, pueden resolver primero esta suma y luego la que está a la izquierda, o bien los dos primeros y finalmente el otro, el tercero. Esta otra propiedad, que es la conmutativa, dice, también en relación a la suma, que puedo sumar, como hay acá en el ejemplo. Se puede sumar 3 más 4 o 4 más 3 y va a dar exactamente el mismo resultado. Y eso pasa con todos los números reales. No es útil probar uno a uno porque son infinitos y no van a terminar nunca, pero se cumple, porque sí. No hay mayor argumento, funciona, y así es. No es algo que se va a demostrar. La suma tiene un neutro, es decir, algo que se opera con la suma y no cambia el número. En este caso es el 0. Cuando nosotros a un número le sumamos 0, queda igual. Eso se llama y demuestra que existe un elemento neutro. Y ustedes deben pensar que es obvio, pero es importante tenerlo claro porque hay conjuntos numéricos, cosas que quizás algún día van a ver, en que según como yo defino la suma o defino una operación, el 0 va a ser distinto. Puede ser cualquier otro número. Entonces, en este caso,
como estamos en el más sencillo, para la suma el 0 es el neutro. Y así como hay un neutro, está el elemento opuesto o inverso, es decir, aquellos que yo calculo y me da el neutro. Recuerden, el neutro es el 0. Esto es el neutro. Neutro, neutro, neutro. Todas estas operaciones me dan el neutro, porque estoy calculando un número y su opuesto. Y el opuesto es aquel que operado con el otro me da el neutro, siempre, tanto para la multiplicación como para la suma. Estas propiedades en la resta o sustracción son propiedades que prácticamente inventó esta página, pero igual es bueno considerar y mirar. Estas son propiedades más que nada de cuando uno está aprendiendo a operar con números enteros. Lo que existe con los reales es solamente suma y multiplicación. Cuando ustedes están restando, lo que hacen es sumar el negativo. Suman el número negativo que tienen ahí frente a ustedes. Porque los reales ya incluyen a los enteros. Esto es algo obvio para ustedes, que si el minuendo es más pequeño que el sustraendo, les va a quedar negativo. No es ninguna maravilla. Estas también son incluso estrategias que se utilizan cuando ustedes están aprendiendo a operar con números enteros. No son propiedades en sí, las propiedades son con la suma y la multiplicación. Por eso es bueno que les haga este video. La propiedad de la multiplicación también es cerrada, como se llama en matemática, acá la dicen interna. Que quiere decir que cuando calculo dos de ellos, me da otro que está dentro del mismo conjunto. Si multiplico dos reales, el resultado sigue siendo un número real. 9 por 4, 36, todos son reales. Y así cualquier número que ustedes multipliquen, incluso pi multiplicado por pi, me va a dar un número muy grande, con infinitos decimales, que es irracional, así que sigue siendo real. Al igual que la suma, la multiplicación también es asociativa. Es decir, puedo multiplicar los últimos dos o los primeros dos y el resultado no cambia. También es conmutativa, que en los reales, ojo, que es cuando le dicen que el orden de los factores no altera el producto, en los reales es así. Hay otros elementos como los vectores que van a ir conociendo, yo creo que en física lo van a conocer antes, que ahí sí importa. Hay una multiplicación en los vectores en que si multiplico en distinto orden, el resultado cambia. Pero ustedes en los reales no van a tener ningún problema, se sigue cumpliendo que el orden de los factores no altera el producto. También tiene un neutro, es decir, un número que si lo opero con él, me va a volver a dar el mismo número. Así como era el 0 con la suma, en la multiplicación es el 1. Un medio por 1, un medio, no cambia. Menos 5 por 1, menos 5, tampoco cambia. Y aquí hay, antes de eso voy a ver el inverso. Al igual que la suma, el inverso es aquel que calculado con un número me da el neutro. En la multiplicación el neutro es el número 1. Por lo tanto, debo pensar qué número multiplicado con 5 me da 1, que es el neutro. Un quinto, es decir, el inverso multiplicativo. ¿Por qué vi eso primero? Porque esa es propiedad de la multiplicación y ahora se empiezan a mezclar. Hay nexos entre la multiplicación y la suma y propiedades que aparecen cuando estas se mezclan. Por ejemplo, la propiedad distributiva, que quiere decir que si un número está multiplicando a una suma, multiplica al primero y luego multiplicará al segundo de la suma, distribuyéndose a cada uno de ellos. Es como cuando ustedes multiplican un paréntesis, solo que ahora tiene nombre. Factor común, otro invento prácticamente, es de la distributividad volver al número que existía. Es decir, aquel número que está multiplicando en ambos lados, como es un número que multiplica, se llama factor.
y como está en ambos lados, es común a ambos. Es decir, se vuelve a la distributividad. La distributividad partía haciendo esta multiplicación que le estoy señalando y como resultado obtenía lo de acá. En este caso solamente hicimos el sentido contrario. Un poco más abajo. También las propiedades de la división es otro invento de la página, porque las propiedades son de la multiplicación. Cuando ustedes dividen, lo que están haciendo es calcular y trabajar con el inverso multiplicativo. Si yo estoy dividiendo por 2, lo que hago es multiplicar por un medio. Si yo divido por 5, lo que hago es multiplicar por un quinto. Por lo tanto, las únicas operaciones definidas en los reales son suma y multiplicación. Y estas, si quieren, leanlas para entretenerse un rato, pero se sigue cumpliendo lo mismo de antes. Se va a cumplir exactamente. Acá. Lo que se explica es una propiedad de igualdad que cumple, o sea, la igualdad en los reales cumple ciertas propiedades. A ustedes no se las van a preguntar de esta forma cuando volvamos al colegio, pero es bueno saberlo también. Que una propiedad sea refleja quiere decir que funciona como un espejo. Un número es igual a sí mismo, obvio. No creo que sea difícil entender eso. Simétrico quiere decir que se puede invertir la relación y sigue siendo verdadera. A es igual a B, es decir, si A vale 2, es claro que podemos afirmar también que 2 vale A. Es solamente dar vuelta la igualdad. Y transitiva quiere decir que transita de una igualdad a otra. A es igual a B y B es igual a C. Entonces el primero también tiene que ser igual al último. Eso cumple la igualdad. Fuera del currículum escolar, esto es complicado y se trabaja mucho y no solo en los reales. Por eso es bueno que tengan un pequeño acercamiento. Otro elemento muy importante que define a los reales como un conjunto numérico ordenado, que algún día van a escuchar de eso, tiene que ver con que se pueden comparar. Que si tengo dos números reales distintos, siempre uno va a ser mayor o igual que el otro. Siempre. Es decir, si tengo dos números reales, por ejemplo, 3 es mayor o igual a 2. Yo calculo la diferencia, 3 menos 2, y eso me da 1, y eso es mayor o igual a 0. Por lo tanto, las diferencias siempre van a ser mayores o iguales a 0. Siempre uno de los dos va a ser más grande que el otro. Y eso es lo que lo define como ordenado. Hay un orden. Puedo establecer jerarquía, puedo ordenarlos. Hasta ese punto llega el portal. Recuerden, en los números reales, la suma y la multiplicación están definidas, la resta y la división es operar con el inverso. Por lo tanto, las propiedades se definen en la suma y en la multiplicación. Con este cuadro tengan cuidado, no hay nada aquí entre medio y los irracionales, son infinitamente más grandes que los racionales. Para que tengan clara la imagen que aquí aparece. Eso por ahora. Espero que les sirva y cualquier duda no duden en hacerla llegar por el correo o bien por el portal educativo. Adiós.